¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores, donde ahí en su casa, como siempre, usted es un protagonista más a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Nos puede ver a través de las señales del canal Tendencias Prime, a través de TVX, por GTD, Telefónica del Sur, Mundo, Pluto, Zapping o en tendenciastv.cl. Hoy día vamos a hablar del manejo de conflictos, a la forma como nos comunicamos, buena, mala, regular. Don Alfredo Vicuña, nuevamente lo tenemos en este programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy muy bien. Te quiero decir que muchas personas me han dicho que han visto este programa, Conciencia de Valores. La mayoría me ha dicho que lo ha visto en YouTube y otros en otros canales que no los conozco. Seguimos avanzando. Pero está bien. Estoy contento de estar aquí. Y el tema me parece entretenido. Apareció nuevamente doña Claudia Nogueira, ¿eh? Se había alejado, o no lo habíamos invitado. Se empezó a quejar. Sí. Se empezó a quejar, sí. Ya. Oye, lo bueno es que estoy. Así que agradezcan los dos que hacemos un tremendo trío. Doña Claudia, gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Muchas gracias, Agustín. Muy contenta de estar en esta nueva temporada de Conciencia de Valores con una tremenda invitada y con un tema que podríamos decir cómo nos comunicamos o cómo no nos comunicamos. Gran tema. Hoy nos acompaña aquí en Conciencia de Valores Marcela Baccaro, Fuerza Italia. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello, historiadora en la Universidad Finisterra, además vicerrectora de vinculación con el medio y comunicaciones del Instituto Profesional de la IEP y miembro del directorio de FOCO en la actualidad. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marcela. No, gracias a ustedes, feliz de estar acá. Vamos a hablar de comunicación, si nos comunicamos bien, nos comunicamos mal, cómo manejar los conflictos en las comunicaciones. Y quiero partir del famoso estallido social, como quieran llamarle, que ahí se produce una ruptura importantísima en la sociedad chilena, a todo nivel, que hasta el día de hoy perdura en varias manifestaciones, como de una ruptura de un diálogo, porque eso fue una ruptura de un diálogo completamente, sí, se puede pasar a una reconstrucción de un diálogo. Que eso se aplica no solamente en las comunidades sociales, que vamos a hablar de eso también, sí, sino en general. ¿Cómo partiendo de una ruptura abrupta yo puedo generar puentes de conexión en comunicaciones de diálogo? Estamos partiendo como por el final de la historia, pero la reconstrucción de confianzas es la base de la reconstrucción de comunicaciones. Lo que pasa es que cuando uno habla de reconstruir confianza suena fácil decirlo, ¿no? Sentémonos a conversar. Y creo que el precepto de sentarse a conversar está mal interpretado, ¿sí? Si después del estallido social efectivamente fue un quiebre profundo en la sociedad que te deja mirar las brechas no solamente de desarrollo, sino que socioculturales que hay en nuestro país, ¿sí? Si yo quiero poder crear puentes, no puedo tratar de amalgamar las cosas y ver cómo nos juntamos de nuevo. Hay que reconstruir relaciones a partir de preceptos y de bases totalmente distintas. ¿Pero eso no es crear puentes? Es crear puentes, pero el puente es lo que te va a llevar a otra parte. El tema es que, te pongo una analogía, ¿ya? Tú quieres volver a la ciudad de donde partiste y quieres un puente que te lleve a esa ciudad de donde partiste. El problema es que la ciudad donde partiste ya no existe. Entonces ese puente no te sirve, te deja a mitad de camino y te vuelves a caer. Y es muy frustrante porque con cualquier crisis social, cuando pasa eso, hay mucha frustración porque dicen no avanzan las conversaciones. Pero ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros antes de llegar a esa crisis que se manifestó con esa violencia? ¿Dónde está tu diagnóstico? ¿Cómo eso se podría haber evitado? ¿De qué forma se podría haber evitado? Yo creo que es muy aventurado decir si se podía haber evitado o no. Te puedo dar la visión desde la disciplina de las comunicaciones, y es que hay un trabajo que se tiene que hacer desde cualquier entidad en su relación con el entorno, sea del gobierno, el Estado, qué sé yo, que yo creo que en nuestro país se nos ha olvidado hacer. Y lo digo en el ámbito social, desde la empresa hacia las comunidades, que es crear relaciones donde hay una pertinencia de los temas que yo estoy tratando con esa comunidad, abordando las brechas en forma directa. Y eso nosotros no lo hacemos, porque tratamos de hablar de logros, no de pendientes, ¿sí? No es llamativo cuando yo digo tengo una lista de pendientes contigo que tengo que resolver. Es más fácil hablar de mira lo que yo hice por resolver la primera capa. Pero las crisis
evitar una crisis, cualquier persona seria te va a decir que es imposible, que las crisis pasan, pero definitivamente la magnitud de las crisis tiene que ver con la solidez de los interlocutores que hay y la solidez de las confianzas creadas. Y los interlocutores no son siempre las figuras públicas, y yo creo que eso nos ha faltado. Interlocutores es aquella persona que tiene la pertinencia de la disciplina para interactuar con un otro. O sea, si tú vas a hablar, estábamos hablando de temáticas de género antes de salir al aire, con alguien que la mueve los temas de género, no le puedes poner a un interlocutor que no tenga el mismo nivel de especialidad, porque no va a ser un interlocutor válido para esa persona. O que no tengan la misma sensibilidad cultural cuando hablamos de los temas de pueblos originarios. O sea, tienes que tener interlocutores válidos, súper asentados. Pero ¿cómo lo hace, por ejemplo, antes los pueblos originarios, la crisis de la Araucanía? Sí. Cuando asume el gobierno actual, y la ministra de Interior a balazo la saca. Entonces, ¿cómo tú creas un puente cuando del otro lado no quieren generar un diálogo? Claro, Ahí un clásico ejemplo. Entonces, ¿qué interlocutor sería válido para ellos? Lo que pasa es que te voy a poner un ejemplo. Si tú partes del precepto ellos no quieren conversar, estás partiendo de un mal precepto. La pregunta que se tiene que hacer cualquiera cuando tiene un otro con el que no está dispuesto a dialogar es ¿qué es lo que yo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, que no le resuena en nada a ese otro para poder sentarse a hablar conmigo? Y la sentada a conversar no puede ser a partir de diálogos no vinculantes. ¿A qué me refiero? Es cuando conversemos, ¿para qué? Para conversar, para que nos conozcamos. Cuando tú estás en un conflicto, tú no quieres sentarte a conversar. Tú tienes que ir a comprometerte a esa conversación, aunque sea un compromiso para seguir conversando, ¿sí? A mí me tocó trabajar en Venezuela, en la época dura de las expropiaciones de Venezuela, con mucho revuelta social, mucho trabajo con tema sindical muy fuerte, con temas de violencia súper fuerte también. Y el tema cuando analizábamos los abordajes para esos procesos era cómo le estoy hablando yo a mis interlocutores, que son interlocutores duros, que vienen armados completamente a tener el diálogo conmigo, que es muy intimidante. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y el tema es cómo has escuchado lo suficiente para entender qué los mueve, qué es lo que cambiaría el tono de la conversación. Elijo de las 10 cosas que no están fallando, ¿cuál va a ser la que yo voy a elegir donde yo puedo? Pero ¿cómo podrías hablar tú esa... con Chávez cuando estaba expropiando las empresas? Lo que pasa es que eso es una, mira, qué bueno. ¿Había un argumento para darle a Chávez para que dejara de respetar a la propiedad? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros trabajábamos ahí en dos momentos, ¿sí? Cuando ya estabas expropiado y antes de que te expropiaran. Y las empresas que no estaban expropiadas en esa época, lo que hacíamos era entender qué era importante para el gobierno en ese momento, en esa zona donde estaba esa empresa. ¿Quedarse con la empresa? No, lo importante para el gobierno es que esa era una zona agrícola donde había mucho desempleo, los trabajadores son los que votan por el gobierno y el gobierno quería a ellos ser las fuentes de empleo. Por lo tanto, la empresa se acercó y les dijo, mira, yo voy a abrir la empresa, voy a abrir todas estas fuentes de trabajo a tu nombre, pero yo te voy a organizar todo desde atrás. Esa empresa estuvo más que cualquiera de las otras empresas que expropiaron antes, porque entendieron qué le dolía al gobierno en ese territorio y entendieron qué los movía. Había un tema de imagen súper fuerte detrás. Entonces, acá no hay receta, pero la capacidad de escucha y de crear empatía es súper importante. A veces nosotros vemos al otro como el opuesto a mí. Y, ¿sí? y en eso, volviendo al interlocutor válido, ¿tú no crees que acá en Chile, bueno, y en el mundo también hay una crisis de liderazgo y de referencia fuerte? Porque yo siento, y ahora como ciudadana, que el que está dirigiendo, el que está ejerciendo autoridad, no es un interlocutor válido. Eso más o menos no tiene empatía, no tiene inteligencia emocional, no se pone en mi lugar y tampoco ejerce el poder de negociación. Es decir, el que me haga sentir que todos ganamos con la decisión que toma. Entonces, esa distancia y esa falta de liderazgo obedece a la mala comunicación, a la mala disposición. Yo creo que los temas del liderazgo son bien complejos porque no es solamente un tema comunicacional, hay otros factores que juegan un rol. En comunicaciones sí se habla de algo que a mí me parece importante a raíz de tu primera pregunta, de los distintos tipos de liderazgo en manejo de conflicto, ¿sí? Y generalmente las personas dicen, o las empresas o las instituciones dicen, ya, esta va a ser la cara
de la interlocución y eso no funciona mucho. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo de contención, que es el que está dando la voz pública. Esto es lo que está pasando, el que está hablando de lo que está pasando. Y los liderazgos que están haciendo el trabajo de negociación y de articulación. Pero llevando ¿Sí? un ejemplo práctico del conflicto de la Araucanía, vuelvo a ese conflicto. ¿Dónde están los errores de los que tienen que tratar de generar un diálogo ahí? ¿Qué cosas no se han hecho, a tu juicio, o no se han explorado? Los liderazgos no han sido los adecuados y debieran abrirse a esa posibilidad para generar ese puente de diálogo, de comunicación o de entendimiento. Mira, te voy a responder con un ejemplo de algo que más concreto, ¿no? Nosotros trabajamos con en varios programas de desarrollo social en la región de Temuco, Los Ángeles, donde hay una población importante. Y las primeras conversaciones para abrir estas mesas de trabajo, una de las primeras cosas que nos dijeron es, oye, no somos todos iguales. Tú estás hablando de la Araucanía como que fuera una sola cosa. Ya, ok, no es una sola cosa. Entonces, cuéntame cómo podemos, explícame cómo tengo que hacerte cómo me dirijo a ti. ¿Qué parte de la Araucanía representas tú? Mira, yo soy de esta parte de la Araucanía, pero para hablar con el otro tienes que hablar con esta otra persona. Ahora, yo estoy dispuesta a jugar con este y con este, pero no con este otro. Nos demoramos mucho más de lo que yo pensé en poder articular ese plan de trabajo. Pero la verdad es que lo pudimos hacer con apoyo de todas las microcomunidades que estaban ahí y siempre nos recibieron muy bien, siempre nos han cuidado, vamos y es una zona peligrosa y nosotros nos sentimos muy acogidos ahí. Claro, no estás en un nivel de gobierno haciendo negociaciones más duras, pero nos dimos el tiempo de entender lo que yo enfatizo mucho en estas conversaciones es la pertinencia territorial de lo que tú estás haciendo. No es llegar a hablar de la Araucanía no es una, son muchas Araucanías. ¿Sí? Oye, ¿Cómo yo me puedo referir a eso con un interlocutor válido para ese grupo? La grieta que te planteaba Agustín, la división, yo creo que hay que ir al punto de partida. El punto de partida es cómo nos comunicamos nosotros como personas, cómo nos comunicamos en la familia, cómo te comunicas con tus hijos, porque la familia es la base del Estado, ¿no? Entonces, ¿somos capaces de tener buenas relaciones con la gente que vive o andamos a combo o a patá o a palo? Entonces, yo creo que ahí tiene que comenzar. Y yo veo, en mi experiencia, después de haber tenido como 25.000 alumnos, que la gente está muy herida, que la gente está muy maltratada en general. Hay muchísima gente que nunca en su vida se le hizo un reconocimiento. En consecuencia, cuando se enfrenta con alguien, parte con miedo, parte con rabia, parte con temor, parte con una serie de adjetivos que podríamos decir, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la educación ha fallado 100% en Chile. Cuando tú le preguntas a un chiquillo de universidad, de cuarto medio, si sabe hacer una factura, no sabe hacer una factura. ¿Qué sabes hacer con cuarto medio? ¿Qué sabes hacer? No sabes hacer nada. No sabe hacer nada. Y uno le pregunta historia, no sabe historia. De matemática puede saber algunas cosas. Entonces, yo creo que hay una falla en la educación. Este programa se llama Conciencia de Valores. ¿Hay alguien que tenga los valores claros de los 10 chiquillos que nosotros podríamos investigar de distintos organismos? Entonces, creo que hay que considerar, cuando hablamos de la crisis en la educación, en la Araucanía, en distintas instituciones o grupos sociales, que nosotros, las personas, nos cuesta mucho comunicarnos. En consecuencia, cuando llegamos a estos grupos, o no tenemos la experiencia como para enfrentar a la gente. Ahí donde estás tú, estuvo sentado Mario Ríos. Mario Ríos fue senador de la República. Y Mario tiene más de 1.000 personas que participan en grupos como tú. Él ha ido por la parte agrícola y les ha enseñado a producir arándanos, en fin, este tipo de cosas. Y le dicen lo mismo que te dijeron a ti, no nos miren a todos iguales, nosotros no somos terroristas, no quemamos iglesias ni baleamos a la ministra del Interior. Pero yo creo que hay que fomentar el desarrollo de las personas, y termino con esto. Después de hacer clase 15 años o 20 en los MBA de universidades como Adolfo Ibáñez, Católica y otros, cada vez que pasó, mi curso era de oratoria,
pasó una persona adelante que era ingeniero o médico. Yo le decía, cuéntame, ¿cómo eres? ¿Quién eres tú? Mira, yo estudié medicina. No, si eso es lo que tú haces, pero dime quién eres. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ni quiénes somos? De mis alumnos no sabía nadie. Nadie podía contestar, mira, yo soy esto. Entonces creo que hay un problema de fondo que es la educación a la persona. ¿A quién le dicen o le enseñan a que él puede crecer, cultivarse, sacar los miedos para poder conversar? Sí, o sea, a ver, hay hace unos días atrás estábamos en una conversación en el marco de Foco, donde hablábamos también de este tema del conflicto y las comunicaciones, y yo les hice referencia a una disciplina que habla de cómo cambian las personas. ¿Y por qué digo cambio? Porque cuando uno conversa con alguien, uno quiere que la persona haga algo, que te escuche, o que te oriente, o que te guíe, o que se pare, escuche, o por que lo se menos. siente. Pero tú tienes un objetivo con el otro, ¿sí? Puede ser el objetivo de la compañía, o sea, no estamos hablando de grandes objetivos, o puede ser una cosa mucho más, pero John Maxwell decía, la gente cuando está herida necesita cambiar, ¿ya? Salir de ese problema. Porque está dolida. La gente que escucha se motiva a cambiar, porque está escuchando que hay algo mejor, ¿ya? La gente que aprende quiere cambiar, porque tiene más herramientas para cambiar. Y a la gente que le dan mucho, se impulsa a cambiar, porque sabe que tiene una espalda. ¿Por qué lo digo? Las comunicaciones estratégicas, regulares, corporativas, institucionales, de crisis, de conflicto, las comunicaciones humanas a las que tú estás haciendo relación, parten de la base de que uno tiene que escuchar al otro antes de saber cómo comunicarse. ¿Y cuántos ¿Ya? gerentes escuchan? Claro, sí, el tema es que si yo soy capaz de reconocer las heridas en el otro para entender qué es lo que tengo que cuidar, si yo soy capaz de tener la generosidad de empoderar al otro para que su diálogo, que a lo mejor yo pienso que el interlocutor que tengo al otro lado no sabe de lo que está hablando, ¿cómo lo empodero, cómo lo educo para que tenga esa conversación conmigo y se sienta de igual a igual? Aquí hay un tema de... Perdón, pero sí. ¿cómo se enseña eso? Porque, a ver, esto lo voy a decir en un ejemplo súper práctico. Estamos hablando antes del conflicto cuando se generó en el 2019 el conflicto del estallido social, ministros de Estado, que son profesionales, que tienen medida afuera, se mandan declaraciones, bueno, levántense más temprano, Sí. o, Lo que pasa o es que- para los románticos vayan a comprar flores. En la última campaña que hubo de la prueba de rechazo dice que se jodan, entonces... Yo te agradezco la pregunta, pero te voy a decir una cosa. Acá los periodistas presentes, las comunicaciones son una disciplina calificada de blanda por mucha gente, entonces hay muchos expertos en comunicaciones. Y yo creo que este país ha aprendido, quizás con caídas como aquellas, ¿no? Que la comunicación es una disciplina que se aprende. Un buen vocero no es un buen vocero porque estudió un MBA. Un buen vocero es una persona que estudió metodología de comunicaciones, entiende lo que es una pirámide invertida. Si yo estoy en una negociación con un interlocutor con el que yo estoy capacitando y yo le hago una seña y él ya sabe que por ahí no va la cosa, que sepa leer lenguaje no verbal. O sea, estamos hablando de... Hay que prepararse para comunicar bien. ¿Y no es un talento también? Es un talento, hay Puede gente que ser, innatamente pero tiene... se puede aprender No, también. Sí, no, me refiero pero a lo se puede siguiente. aprender. Uno puede aprender mucho, Sí. y por cierto es tremendamente valioso, pero ¿cómo puedes, a pesar del aprendizaje, una y otra vez caer? ¿No es preferible no partir, como decías tú, desde dónde partimos? Desde la autogestión de las propias emociones, porque si yo no me conozco mis debilidades, mis fortalezas, mi forma de lo que me hace enojar, lo que no, el control, ¿cómo voy a comunicar bien a otra persona? ¿Sabes qué? Yo creo que no existen los malos voceros. ¿Ya? Existen los voceros haciendo lo que no tienen que hacer. Porque
Si Dar un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a hablar de temas de género y tú vas a ser la vocera, yo tengo la tranquilidad que tú tienes el conocimiento, la disciplina y la pasión que te motiva a ser una buena vocera. Y podemos trabajar mira, no entres en este tema, este no es el foro para hablar de ciertas cosas, acá manéjate de esta manera, nos ponemos a poner de acuerdo, ¿cierto? ¿Tú crees que la inspiración basta? Es importante, no. Hay que tener por eso digo, hay que tener un trabajo, pero cuando yo te digo pertinencia disciplinar yo no soy un buen vocero para todo, ¿sí? Sí. Los ministros no son buenos voceros para todo. Los jefes, los directores generales, los gerentes generales no son buenos voceros para todo. Y los presidentes tampoco. No, y los presidentes tampoco. Entonces, lo que tiene que hacer uno es siempre tener gente más inteligente que uno al lado. Eso es una regla de oro. No sé si más inteligente, pero que tiene más experiencia. Con habilidades para cosas que son diferentes. Te pongo un ejemplo. A mí me encanta dar clases, igual que tú, el tema de la academia. Bueno, yo trabajo en eso, a mí me apasiona mucho, soy muy buena para los temas de crisis porque me gustan, porque me apasionan, pero mi equipo sabe que si vamos a ir a un encuentro social donde hay, no sé, 500 personas en un salón, la timidez me gana y yo me voy a sentar en una esquina y no le voy a hablar a nadie. Entonces ellos hacen esa pega, porque tengo gente con mucho más desplante que ni las luces, ni la cantidad de gente, ni la cuestión los intimida. Yo estoy conversando súper cómoda con ustedes, pero porque este es mi tema. Claro. Si me hubieses invitado a hablar de un tema que no es mi tema, hubiese sido una responsabilidad como vocero y probablemente estaría dando declaraciones que tú después mirarías y dirías, oye, pero ¿cómo dijeron eso en el medio de esta situación? Porque y carta al director de AYEP al tiro y todo. Te quiero colocar en un plano de la vida cotidiana del manejo de los conflictos, que me ha tocado verlo testimonialmente y quiero saber tu mirada de esto. Hay personas que han podido manejar una crisis súper difícil dentro de una organización privada, una empresa, complicadísima. Sí. Y no han podido manejar su crisis familiar, personal. Sí. ¿Por qué se da eso? Porque tú generalmente los conflictos de las empresas... son sin emociones. Depende de la empresa. De la crisis personal hay una emoción tremenda. Pero hay emoción cuando uno le puedo hacer el ejemplo al revés. Sí, pero si me preguntas a mí, hay un factor que lo hemos conversado con otros colegas que sentimos que es como como la llave, la tuerca. Y es que cuando tú estás en una crisis, tú desgranas los problemas. ¿Personal o en la empresa? En general, tú desgranas el proceso. Si tú abordas una crisis en general desde la perspectiva de comunicaciones como una gran crisis, no la resuelves nunca. Hay que desgranar eso, hay que decir ya, vamos a hacer una mesa de trabajo para esto, una mesa de trabajo para la otra, y empiezo a desgranar, cosa que la crisis quiera así, yo empiezo a bajarle el tono y el nivel y empiezo a poder manejar y a tener conversaciones más constructivas y más reparadoras de esas confianzas. Cuando hablamos de las crisis personales, y esto lo hemos hablado con colegas, cuesta mucho más hacer ese desgrane, porque soy yo, es la misma persona. Claro. No es, mira, lo que pasa que el departamento de producción hizo tal cosa y hay una responsabilidad compartida y uno asume ciertos liderazgos y como líder a lo mejor ese mismo líder dice yo soy el responsable y dio la cara y se enfrentó cuando hay accidentes en una planta, aparece el líder de la... Todo bien, pero en tu vida personal desgranar eso es un ejercicio que requiere basta ver el número de gente que falló su proyecto de amor. Gente que se quiso, que pololearon, se conocieron, se dieron hartos besos y abrazos. Bueno, comenzaron este proyecto de amor y al poco o al largo o al mediano tiempo el proyecto de amor falló. Oye, o sea, no fueron capaces ellos. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Lo que pasa es que las comunicaciones no significa que yo voy a estar de acuerdo con el otro. No. Comunicarme bien y resolver eso. un conflicto es entender que tú piensas A, yo pienso B, e igual podemos estar juntos. Pero ahí, Marcela, para que una comunicación sea realmente efectiva, en el plano pareja, en el plano familiar o en el plano laboral, no es necesario, y vuelvo a lo mismo, la llave para mí es, el secreto está en el poder saber la inteligencia emocional, el saber autogestionar tus propias emociones. Y eso nadie nos enseña a tener tolerancia a la frustración, a conocerte, conocer tus virtudes, pero también tus debilidades, Lo que tu pasa fortaleza. es que en el plano más institucional y corporativo de las comunicaciones, es más accesible.
sí hacemos entrenamiento, o sea, los entrenamientos de lenguaje no verbal tienen que ver con cómo yo sé que tú estás incómodo y cómo yo puedo leer en tus gestos que estás incómodo. El 70% de la cómo te comunicación estás es eso. sentando, cómo Sí. estás mirando, si levantaste la ceja o no, la microgestualidad es una disciplina en sí misma. Y uno le enseña a las personas a cómo controlar para que comuniquen algo bien y no sean agresivos en su comunicación. No sé, tú tienes algunas como costumbres de base de estar rascándote la nariz o qué sé yo. Ojo con que algunas cosas transmiten algo distinto. Tú en el plano corporativo tú lo trabajas explícitamente y nadie se ofende. Si yo me siento con un interlocutor antes de ir a un manejo de crisis, él sabe que lo estoy o ella sabe que lo estoy haciendo para que se sienta más cómodo o cómoda y para que pueda leer mejor a la persona que tiene enfrente. ¿Sí? Porque es una ventaja competitiva. Si yo sé que a ti te molesta algo, yo digo, está apretando los nudillos, está incómoda. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Y yo empiezo ya, vamos a irnos por otro lado. Y si yo veo que te relajas la mano, digo, ya, listo. Pero Ya, inteligencia salvamos acá, emocional. pero en lo personal uno no hace ese trabajo porque te dicen Eso. vamos a terapia de pareja y eso como que uno de repente es más intimidante. Eso es lo que pasa, que uno no es tan metodológico y disciplinado en la vida personal Porque la para estas emoción te cosas mata, como es el tema Ahí institucional. picamos. Marcela, te quiero dar 3 datos. ¿Ah? Con 3 eso datos. tenía ¿Ah? dos mujeres. Taller móvil, don Alfredo Vicuña. ¿Qué es lo que es el taller móvil de INALCO? Para que usted le diga, ahí está su cámara. ¿Ah? Es tan bueno el programa que hemos hecho y la publicidad que hemos hecho, le queremos decir a INALCO, que me ha llamado por lo menos 5 o 6 personas, que es harto, para decirme, oye, ¿cómo se llama la empresa que viene a arreglar el auto a mi casa? Le digo yo, ¿pero tú tienes un General Motors? No. Entonces no, porque esa es la gracia de INALCO. Cómprate un Chevrolet, cómprate cualquier producto de General Motors y allí te van a ir a arreglar a tu casa. Van a tu casa, te arreglan el auto, no tiene un costo adicional, ¿me entiendes? Le cambian el aceite, le cambian los neumáticos, que están bastante malos los neumáticos de tu auto. Entonces creo Bueno, que un es... gran dato. Creo que es muy importante que la gente tenga conciencia que si usted es de General Motors, que es la que más vende autos en Chile, sepa que en INALCO lo van a atender de esa manera. Ya sabe, ahí, taller móvil de INALCO, ahí al WhatsApp que aparece en pantalla, a la página web, espectacular. Van a buscar el auto a su casa, como decía aquí Alfredo Vicuña, se lo llevan al taller, le hacen la mantención y se lo devuelven. Y para cobrar más por eso, es una gracia, no le cobran más. No le Y cobran. taller móvil INALCO, espectacular. Claudia Nogueira, usted que es abogado, ahí está su cámara. ¿Ah? Servicio de asistencia a deudores. ¿Ah? Yo le doy el dato. ¿Ah? Ya, Está mirando démosle, así, a pero ver. ¿qué es lo que es el servicio de asistencia? Usted Sí, es abogado. sí. Existe la ley Chao-Dicom, existe Papito Corazón, esa ley, no sé, así se llamará. Del pago de alimento, del pago de pensión de O alimentos. cualquier problema que tenga usted de deuda, quiebra individual de persona, recomienda ahí asistencia a deudores. Bueno, los invito a todas y a todos, precisamente si tiene un problema legal y quiere efectividad, eficiencia en la resolución, asistenciadeudores.cl, quiebra individual de persona, deudas con la Tesorería General de la República. Contribuciones. Ley Chao-Dicom, pero es que nunca voy a poder salir de DICOM. Falso. A través de la ley Chao-Dicom, usted puede salir de DICOM y podría acceder a un crédito nuevamente, sí, pero no ¿Cómo le se permite otra comunica vez. uno con la empresa? Asistenciadeudores.cl, teléfono que aparece ahí en Asistencia pantalla, de la deudores. dirección que aparece en sí, pantalla. .cl, está ahí Sí, en la pantalla en este momento. asistenciadeudores.cl. Y Marcela, si tú tienes un auto y te han subido el precio de tu seguro de una manera exorbitante, porque hoy día te han subido los precios por temas de siniestro, el costo de los vehículos vale más caro, el costo de los repuestos, te doy un dato. Clubdelseguro.cl, ahí usted aprieta Club del Seguro, coloca la marca, el modelo, el vehículo y trabaja con todas las compañías. Oye, pero hoy día pago 50 lucas, quiero pagar 30. Clubdelseguro.cl. Clubdelseguro.cl. Si hay más de 30 le manda la al cuenta momento de sola. contratar el seguro de su auto. Oye, el lenguaje no corporal, qué interesante, Sí. Marcelo, por eso no se aprecia ni se valora en general cuánto comunicas con tu Claro. y qué tan útil puede ser para comunicar el lenguaje no verbal. Especialmente en el manejo de conflictos es súper importante porque tú estás mirando al otro, ¿sí? Hay recomendaciones básicas, no te sientes enfrente, siéntate al lado, para crear más cercanía en el diálogo, pero cuando tú sabes leerlo, ves la posición de las manos, las cejas, la boca, tú ya aprendes a leer, porque es una... Pero ese programa que existe, tu cara te delata o tu mirada te delata, Sí, ¿es cierto algo- eso? sí, ¿Es cierto? claro que sí. Lo que pasa es que la microgestualidad es una cuestión fisiológica, no es esotérico.
está regulado. La cara por los- emite hasta más de 1000 gestos. son los 1000 gestos y se pueden aprender, uno aprende a leer los microgestos. Emito hartos ¿Sí? gestos, eso. Tú, por ejemplo, tú cuando tienes una duda de algo, ya te vi que te levantas la ceja, pero en un microgesto súper chiquitito, que no es un gesto de enojo, es como de duda. Entonces yo ya sé que si digo algo que tú dices, no, por ahí no va, se levanta la gente. Entonces yo si imagínate que estuviéramos dialogando, tratando de llegar a un acuerdo en algo, y yo te estoy hablando y veo ese microgesto, digo, no lo estoy convenciendo. O sea, por ahí no va la cosa, necesito un dato duro, necesito ponerle algo que ¿Cuáles son los principales errores que cometen las personas en un conflicto? Ahí está tu cámara. Sí. Usted, por ningún motivo, si tú dijeras 3 errores, para esto por ningún motivo usted lo haga. ¿Cuál sería un consejo para la gente que nos está mirando en casa? ¿Ah? En un conflicto, lo primero es escuche, no hable antes de escuchar, entienda bien a qué se está enfrentando, qué le pasa al interlocutor. Lo primero, escuchar. Segundo, hay que comprometerse para resolver un conflicto. O sea, esto no es yo voy a ir a ganar el conflicto, es yo voy a ir a manejar ese conflicto. Yo voy a ir a llegar a un acuerdo y tengo que estar dispuesto a entregar algo, ¿sí? Así que ¿En qué punto podemos coincidir? Es vinculante. Y tercero, hay que ser sensible con los tiempos. Porque en un conflicto, cuando hay mucha gente que está herida o sensibilizada por algo, a lo mejor no quiere resolver esto ahora, quiere un espacio de templanza, quiere espacios de conversación distintos, o a lo mejor para resolver su conflicto no necesita ir usted, necesita mandar a alguien distinto. Oye, Así que y un cuarto no sería... Hay corto. 1000. Un cuarto no sería conocer al oponente o al Claro, contrincante o al escuchar. otro. Sí. No, conocer, por ejemplo, que yo voy a negociar contigo, pero yo sé que a ti te gustan ciertas cosas, otras no, sí. para evitarlas. Eso es lo o para- que, claro, eso es lo que hablábamos de la pertinencia del territorio y de la disciplina. Y cuando uno habla del territorio es de las personas también. Perfecto. O sea, si yo voy a resolver un conflicto en un territorio, sea un territorio físico, virtual o lo que sea, yo tengo que entender qué pasa ahí, quiénes son los que toman las decisiones, cuáles son las negociaciones anteriores que no han resultado y han fracasado para no repetir los mismos errores. O sea, hay que hacer la tarea. Esto no Oye, es pero llegar y aquí nos salir. están viendo muchas mamás. Yo quisiera leer lo siguiente. Pero lo podemos hacer a la vuelta a la siguiente Ya. pausa comercial y le damos la pasada a Alfredo Vicuña. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Sigue mandando sus comentarios, preguntas y algo que aparece en pantalla. Alfredo Vicuña, usted tenía que leer un testamento, no sé qué es lo que era. Sí, señor. Son 20 páginas, no es mucho. No está tan No es fácil. mucho. ¿Ya? Mira, dos cosas importantes. Lo explicaba en Elizabeth Dare el otro día, que es una destacadísima psicóloga, que un niño, cuando durante los 2 primeros años de vida ve un solo rostro, va a producir una personalidad de una gran estabilidad. Si a ese niño le van cambiando los rostros, va a tener una personalidad súper difícil. Una de las causas de los jóvenes que han cometido delitos, que han asesinado personas, es que han vivido en hogares en que les han ido cambiando las caras durante el primer tiempo que los criaron. Pero yo quisiera hablarle a las mamás, porque las mamás dicen, oye, qué bueno esto de la comunicación, pero ¿qué hago con un hijo que no puedo hablar? Yo creo que el maltrato es una cosa que es habitual en muchos hogares. La grosería, hoy día hablamos con mucha grosería, es muy hiriente. Por ejemplo, no hablar de cualidades. Cuando tú tienes un hijo que quieres mucho, entonces tú le dices a ese hijo, mira, tú tienes todas estas cualidades, porque el hijo dice, mamá, tú todo el día me llamas la atención, yo no tengo ninguna cualidad. Porque no hablamos de cualidades los chilenos. Cuando tú haces un ejercicio, si yo hiciera el ejercicio ahora, le doy una hoja a cada uno con un lápiz y le digo, escribe tus 20 mejores cualidades, te costaría mucho porque no es una cosa habitual. Después hablamos siempre de defectos y hay una cosa que se nos olvida, que nosotros no vemos la realidad tal cual es, solo la interpretamos. Entonces a esa mamá que ve a ese hijo tiene que tener claro que tiene una interpretación de ese hijo y que esa interpretación se puede cambiar. Por ejemplo, usted fue a una comida, a un almacén, a cualquier lugar y conoció a una persona y le pareció muy antipática esa persona. Entonces después usted sigue conversando con esa persona y comienza a cambiar la opinión, finalmente le parece una persona muy agradable. ¿Qué fue lo que cambiaste? La interpretación. Entonces yo creo que los hijos, la familia, el marido, la señora, se merecen que nosotros tengamos claro que tratándonos bien, que cuidándonos, que hablando de cualidades y entendiendo que no vemos la vida como es, sino que tenemos interpretaciones, estamos dando herramientas para que en las casas la gente pueda mejorar la comunicación. Marcela. Mira, yo creo que en parte lo que tú dices entra al terreno de otras disciplinas que son más de la psicología, que tiene que ver con la conducta humana, qué sé yo. Ahora, en comunicaciones, uno siempre fomenta la comunicación más cándida, más sincera, ¿sí? Y uno no puede comunicar problemas solamente, uno tiene que ser capaz de comunicarle al ¿Cómo otro haces para el que poder sea del otro. sincera la comunicación con una persona que no conoce? Es tiempo, se llama inversión de tiempo, que es lo que menos tenemos hoy día. Sí. Pero las conversaciones requieren espacios. Si tú vas a conversar con un adolescente, hicimos este ejercicio a raíz de otra cosa el otro día, vas a conversar con un adolescente y le vas a decir, voy a poner ejemplo, ven al living que quiero conversar contigo. Partiste mal, Claro. porque ese no es su hábitat. La encerrona. La encerrona. Anda a la pieza, tócale la puerta, siéntate en el piso con él y dile, quiero conversar contigo. Llévale una hamburguesa y siéntense en el piso de la pieza a conversar. En su terreno, en un terreno donde él o ella se sienta cómodo, no donde tú te sientas Ese cómodo. es un buen dato. La responsabilidad de la comunicación, cuando la parto yo, es mía. Entonces yo tengo que preocuparme de ver dónde te sientes cómodo tú. ¿Cuál es tu área de respeto, de confort? ¿Cuál es tu zona de confort? La famosa zona de confort es un término metodológico en comunicaciones. Si yo te saco de tu zona de confort, es difícil que yo resuelva un conflicto contigo. ¿Sí? Una pregunta y un comentario. ¿El silencio es una forma de comunicación? Absolutamente. Y la más fuerte. Pero el silencio, ¿por qué se emplea tan poco, digamos? ¿Y cuándo es recomendable el silencio? Lo que pasa es que hay tipos y tipos Porque de silencio. hay conflicto Sí. por el tema del silencio, Sí. ¿no? Pero es que él nunca me dice nada, como que siempre tú esperas una respuesta a algo, pero el silencio a es que- veces es una forma de comunicarse. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre
el silencio que digo yo, el latente, es que como cuando yo digo grillos, ¿no? No pasó nada por el otro lado, a cuando yo digo que necesito silencio, ¿ya? Si yo estoy en un conflicto y le digo al otro, ¿sabes qué? En este momento no me siento lista para tener esta conversación, necesito un espacio, ¿sí? No te puedo contestar ahora, pero no es porque no te quiera contestar, no estoy lista para contestar. ¿Por qué? Y pido mi silencio, pero y se mal usa porque uno tiende, especialmente hoy en día, a querer resolver todo en 24 Sí, horas. claro. Ahí está la otra pregunta que Y te iba a hacer, eso- ¿por qué somos pocos a decir, mira, cuando estamos frente a un tema, sabes Sí. que no lo sé, no tengo idea, no sé esta materia? Es un tema de disciplina. Cuando, mira, en los manejos de crisis, ¿ya? Uno siempre dice, tienes un lapso muy chiquitito para salir a hablar, para decir algo. Entonces la gente suele salir a hablar y habla mucho, sin saber bien qué pasó. Entonces, generalmente nosotros decimos, sale, pero lo primero que tienes que decir es, no tengo claro todo, estoy preocupado, esto me parece grave, esto me preocupa, esto me consterna, me voy a hacer cargo, pero voy a averiguar qué está pasando, no lo sé. Ya, pero- Entonces, cuando tú haces eso, abriste la puerta porque estás diciendo, pasó algo, no sé qué fue, no sé bien qué fue lo que pasó, no sé los detalles de lo que pasó, no sé qué, necesito tiempo para poder hacerme cargo, pero te voy a decir en la medida que yo avance. En las relaciones más personales, ese tiempo tú lo tienes que pedir. ¿Sí? Tú tienes que decir, ¿sabes qué? En este momento no estoy lista. No echarle la responsabilidad al otro. No me siento cómoda contigo. ¿Cuál va a ser tu reacción? A la defensiva. ¿Qué le total. pasó? Obvio. En cambio, si digo, no es nada, soy yo, necesito tiempo para ordenar mis ideas, necesito un poquito de silencio para poder pensar en Ahora, esto. el Y silencio es castigador total. ¿Ah? Sí, Esa es Cuando así. tú tienes una discusión Esa con es la alguien, indiferencia. no, si tú tienes una discusión con tu marido y tu marido se queda callado y no contesta nada más, es una agresión. O sea, ahí tienes que ver cómo lo manejas, porque tú puedes entender que el otro necesita un espacio. O sea, a nosotros nos pasó hace muchos años, y no en una situación de crisis, donde una de las personas dejó de hablar en la mesa, ¿sí? Y al principio el resto se siguió conversando, porque es difícil darse cuenta cuando los ánimos están un poco exaltados. Pensaba que estaba taimado. Claro, entonces de repente en un momento dijimos, ¿sabes qué? No todos en la mesa estamos cómodos con la conversación. Vamos a hacer una pausa forzada, ¿sí? En respeto a todos los que no estamos cómodos ahora. Y paramos la conversación. Y volvimos una semana después. Porque a veces el silencio es agresivo cuando dejas que te agrede y te haces cargo de la agresión, si no, no es agresivo. Y eso es lo que uno tiene que entender. Las palabras del otro me ofenden si yo me hago cargo, ¿sí? Sí, pero es si fácil no hacerse cargo cuando el otro pero te es las que por dice. eso requiere disciplina. Cuando yo voy a resolver tú estabas hablando de la familia, si tú vas a hablar con tu hijo o hija adolescente, que tienes un conflicto con ella y no sabes, como yo decía al principio, que esa conversación es vinculante para ti, tú vas a perder algo en esa conversación para ganar más. Entonces tú tienes que saber que a lo mejor no vas a lograr la conversación completa. Pero ¿cómo en la política esto no se aplica? ¿Cómo no puede llegar a acuerdos pero donde sí. hay permanente trinchera de un lado al otro, donde la gente siente que no cree finalmente los políticos, la credibilidad es bajísima, porque nunca sienten que esos diálogos, entre comillas diálogos, o esas mesas de acuerdo, de conversación, se alargan, ya vos temas, Claro, por ¿cómo? algo se produjo Sí. el tema del conflicto social. ¿Cómo puedes aplicar eso ahí? Lo que pasa es que la comunicaciones es un trabajo que requiere una disciplina técnica detrás. Como yo digo siempre, medio en serio, medio en broma, el departamento de comunicaciones no es el departamento de milagros. O sea, si no hay una voluntad de generar algún cambio, por mucho Las que yo ideologías interceda, matan las por comunicaciones. mucho que yo interceda en comunicaciones, no voy a poder generarlo. Ahora, si yo sé que hay voluntad de un cambio y que este es el ancho del cambio que yo puedo hacer, sí, como comunicaciones soy responsable de crear una autopista Ya, pero donde pero- tenga ese ancho. Pero tú, Y una esa es la persona disciplina. experta en este tema, con mucho conocimiento, si tuvieras que mencionar líderes, actores políticos, que tú dices, mira, yo creo que esa persona sí se comunica bien, independiente que uno podrá estar a favor o no podrá estar a favor. Sí. ¿Cuáles? Mencióname 3 personas que tú piensas que, mira, sí. Mira, te voy a mencionar algunas, pero insisto, no tiene que ver con el color político de las Absolutamente, personas. pero y es algunas abierta no la son. pregunta, sí. Pero una persona que yo siento que es muy política sin formalmente serlo es la Michelle Obama.
Esa mujer habla lo que tiene que hablar en el espacio que tiene que hablar Sí, tal y cual. siempre modula lo que va a hablar a la audiencia que tiene. En Chile. ¿Ah? En Chile. No, lo que está hay pasando. vocerías bien potentes. O sea, tenemos te voy a decir como una empresa, no sé si se puede decir el nombre de la Sí. empresa, pero por ejemplo, yo siento que Mercado Libre, todo el equipo directivo de Mercado Libre es muy potente en comunicaciones. Tienen la capacidad de gestionar temas bien complejos, hacer juego con la ciudadanía, generar buena reputación en su cadena de valor. Esos son gente que... ¿Y el que- ámbito de la que- política? Que se ha manejado. Más allá del creo que ahí ámbito, no- espérate, yo más... Ahí no. dice. No, yo no entro ahí. No, más allá del ámbito político. ¿Pero por Voy qué a dar no? vuelta la ¿Es legítimo el pregunta. ambiente político? No, porque hay gente que le complica hablar de políticos de un lado y otro, y sobre todo pues, es un tema Claro. complejo, y sobre todo en este país Imagínate hoy que ella día. piensa que Jackson se comunica estupendamente bien y lo dice. Pero independiente de eso, sí. Marcela, es ¿por qué es coincidente, es transversal en todos los gobiernos? Todos los gobiernos dicen lo mismo. Nuestro problema, y la prensa se los pone en la agenda, nuestro problema no son las cifras, porque las cifras están buenas, y efectivamente algunas veces están buenas. Nuestro problema es que en la moneda se están comunicando muy mal. Y eso no es con un gobierno de una tendencia, con todos los gobiernos. Lo que pasa Cuando hay es que, crisis, el problema mira, es de comunicación. Hace como 4 años atrás salió un artículo que lamentablemente no lo guardé porque quise guardarlo y se me fue, pero que hablaba de cuántos expertos en comunicaciones habían pasado por el gobierno, por los gobiernos, no un gobierno, ¿sí? En los últimos años. Exactamente. Son muy pocos. Lo que pasa es que si tú quieres tener buenas comunicaciones, tienes que traer gente buena en comunicaciones a la mesa. Y el ministro puede ser un buen ingeniero, pero un mal Y comunicador. estar dispuesto a que la gente de comunicaciones te corrija ciertas cosas de forma y tener la Eso humildad para también. decir, sí, esta no es, quizás no es la misma. O sea, por lo menos hacer la reflexión de, déjame ver si esto es algo que yo puedo hacer o no. Exacto. Pero las comunicaciones buenas en el gobierno, buenas en una empresa, buenas en las la organizaciones familia. sociales, buenas en la familia, requieren tener gente disciplinada en comunicaciones y que intenciona sus espacios de comunicación, ¿sí? Y gente especialmente a nivel institucional y no en la familia. La familia uno va construyendo eso en pareja o con la familia, pero a nivel institucional tú necesitas expertos y necesitas gente que se ha dedicado a estudiar esta cuestión y que entiende. Te voy a decir una sola cosa, que si tú llegas con una lista de 10 pedidos, en una conversación se retienen máximo 3 mensajes y eso Claro. está aprobado empíricamente en estudios en miles de universidades. Entonces, si yo te voy a pedir 5 cosas, adivina que tú vas a retener las 3 que para ti son importantes, que puede ser que no sean el top 3 de lo que yo creo que es importante. Entonces, el error de ir a pedirte o ir a plantear temas que van más allá de lo que va a ser la capacidad de abordaje de una reunión es un factor crítico si lo llevas a la familia. Es como yo siempre pongo el ejemplo, si tú le dices a tu hijo, no hiciste la tarea, no limpiaste tu pieza, no comiste, no le llevaste a la mamá, no hiciste o sea, le sacáis las 6 cosas que no hizo, adivina qué va a hacer, te va a decir, no, pero si yo barrí ayer. Claro, una y listo. ¿Por qué No, se va a ir a su pieza picadísimo porque no le dijiste nada bueno. No, pero porque está sacando... eso es una metralleta para Exacto. resolver un conflicto. Y en un conflicto uno necesita decir, mira, partamos por lo que a ti más te molesta, la pieza y el desorden. Ya, hablemos solamente de eso. Todo lo demás, tú tienes que hacer la pérdida momentánea de decir, estas son batallas para después. Tú sabes que a mí mi hijo Por me dice goteo. eso. Por goteo, y eso es importante. Mi Y hijo en me dice, perdón. enfócate, mamá, Sí. enfócate, Eso- porque le doy un chorizo de este Oye, porte y de en- petición. y sin hablar... No, tú tenés como 40. No, y es lo que tal cual lo que dices tú. Bueno, ¿cuál es tu problema ahora? Sí, ahora, Conmigo. en temas de política, sin entrar en los políticos o en política, es muy común no elegir la batalla que yo tengo que hacer ahora y empezar a pelear todas las batallas. Y cuando me complico con una batalla y me invento otra o saco una que tenía en el cajón y la pongo encima para ver si es más grande que la otra y la voy tapando. Y eso es un error porque al final estás poniendo más temas críticos encima de la mesa en vez de limpiar la mesa. El problema es que te van llegando los proyectos. Un tema dentro de la empresa. Tienes una audiencia además que te coloco la situación te demanda más cuando conocimiento. existe esta comunicación hacia los jefes, Sí. entonces tiene me carga la palabra, un subordinado que tiene que ir a hacer Sí. una observación a un jefe. Sí. Pero el jefe nos atrae a hacer la observación.
¿Cómo se maneja esa situación? Para no cometer error y además que el jefe, no que lo es el eche. jefe, Sí. que tenés que hacerle la corrección, realmente te lo acoja y te lo y No, te dé el punto. Mira, hay una técnica, ahí, si alguien la quiere, No, qué bueno, que nos se están llama, mirando la que se llama casa. la pirámide invertida. ¿Sí? Es cuando uno va a conversar con alguien, si tú se sientas a conversar con un amigo, empiezan, hola, ¿cómo estás? Y terminan hablando y después de 2 horas le contaste algo importante, porque estás conversando. ¿Sí? La pirámide invertida especialmente sirve cuando uno va a hablar con el jefe, con alguien superior o con alguien que uno ve como un superior. Es partir diciéndole lo que quieres y la conclusión al principio. Mire, jefe, vengo a hablar porque yo necesito ta. Y esto tiene que ver con estos argumentos y pero no Deje algo para que el final. algo que le pasa a la gente que está a nivel directivo es que su capacidad de concentración en las múltiples conversaciones simultáneas que tienen es bien difícil y es una habilidad que yo admiro en mucha gente que está hablando de 50 temas al mismo tiempo y súper coherente con... Es como tuviera 50 cámaras y la apuntas perfecto a las 50, ¿sí? Pero si tú vas a hacer una de esas cámaras, tienes que ser súper concreto. Mire, esto pasa aquí, pasa allá, pasa acá. Y estos son los argumentos, quiero saber qué piensa usted. Y uno tiende Y naturalmente es a dejar preparar para el final la conclusión. Claro, y no es mire, porque yo soy tan buena gente y le cuentas todo lo bueno que hiciste y el jefe está pensando, Que termine. no, lo que pasa es que está pensando que no eres asertivo No, exacto. y que no estás a su nivel de madurez donde él necesita rapidez, entonces es ser muy asertivo, prepararlo, uno no improvisa, dicen por ahí que la improvisación requiere mucha preparación. Entonces prepararlo y ser muy concreto en la conversa, la famosa pirámide invertida, por Dios que sirve para sacarnos de... La Pero asertividad. además pasa mucho que los jefes, cuando la gente le hace una crítica o les propone algo diferente, reaccionan mal porque no hay desarrollo personal, porque la gente no tiene una cultura de ser jefe, de decir, pero qué bueno, me parece que lo tuyo es un aporte. Pocas veces Eso es la liderazgo. experiencia de la Me falta gente el liderazgo nomás. te dice, pocas veces cuando tú le haces una crítica a una jefatura, esa te la toma y te dice, mira, te lo agradezco, voy a pensar, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. No, la gente a veces lo toma como un ataque personal. Oye, Entonces es dramático. la asertividad es un talento, una virtud, o se aprende a ser asertivo. Tuvimos creo una que hay gente- experta en asertividad, ¿te acuerdas? 5 años aquí. Javier Alaplaza, una Javier psicóloga. Alaplaza. Sí. Sí, o sea, yo creo que hay gente que tiene más dones para ser más... la asertividad tiene mucho de escucha, para escuchar más, para entender, para empatizar. Pero la asertividad uno aprende, o sea, uno es el arquitecto de su personalidad y su forma de abordar los conflictos también. Entonces, si yo quiero manejar o mejorar mi capacidad de manejar conflictos, yo me blindo y yo estudio cómo ser más asertivo, cómo ser más concreto, en aquellas cosas que a mí me cuestan más como líder o como vocero o como interlocutor o el rol que yo vaya a tener. Pero yo creo que se trabaja. La comunicación y la vocería en crisis se trabajan. Se trabaja el proceso, se trabaja el vocero, se trabajan los equipos. A las personas que les encanta estar en cámara, a lo mejor no va a ser el minuto para que estén en cámara, es bueno que estén más adentro, resolviendo la crisis en una sala cerrada, mientras otra persona da la cara. Esas cosas se aprenden. O sea, yo creo que hay que una de las cosas que conversamos mucho entre los colegas es hay que poner las comunicaciones en la mesa toma de decisiones, pero eso requiere que la comunicación se maneje con la misma seriedad y la misma disciplina y los mismos indicadores y con KPI, con toda la parafernalia como lo es cualquier área de un negocio, ¿sí? Pero esto es aprendizaje, o sea, no es... Pero ¿qué nota tú le colocas de 1 a 7 cómo nos comunicamos los chilenos? Si tuvieras que colocar una nota, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Yo te diría- Considerando todo lo que hemos hablado en este programa. Sí, yo te diría que yo soy bien crítica. ¿Tenemos Yo nota como roja? chilena. No, pero yo creo que estamos en un 4. Y lo digo porque me incluyo en el 4, o sea, no voy a... Pero yo tuve mucha suerte de poder trabajar en otros países de América Latina, donde la asertividad es un valor. Y ¿Dónde, por ejemplo? en México, en Venezuela, en Guatemala, en Centroamérica, en Colombia, las conversaciones son más directas. Sí, ¿sí? es verdad eso. Acá tendemos a empezar a pintar un cuadro, a pintar el cuadro cuando ya lo tienes vendido atrás. Entonces, eso hace que yo pierda confianza en ti, porque acá, como dicen los chilenos, me embolinaste, ¿no? Entonces, es súper importante tener... ¿Por qué somos así?
tiene... Porque los argentinos son en la otra punta. Sí, yo La creo que mezcla del español Chile- con el indio. Aquí me sale más la cosa más de mi pasado de historiadora, pero yo creo que este es un país que está en la Finisterra, en el fin del mundo, donde nos miramos mucho hacia adentro durante mucho tiempo y nos cuesta que nos... la transformación del mundo en los últimos 10 años, no voy a hablar para atrás, ha sido tan acelerada que nos ha expuesto un montón de cosas y nosotros no tenemos la capacidad de asimilación que tienen otras sociedades para lo externo. O sea, a nosotros nos cuesta la migración, a nosotros nos cuesta los temas de género, de diversidad e inclusión, a nosotros nos cuesta conversar de estas cosas. No es que nos cueste manejarlas, nos cuesta empezar a conversar. Pero ahí yo no soy la persona con el expertise en sociología como para poder hablar. Lo que yo digo es que nos falta ser más asertivos, pero nos falta entender las comunicaciones como una disciplina, por sobre todas las cosas. Marcela, te agradezco por haber venido aquí a Conciencia de No, Valores. gracias por la invitación. Esperamos tenerte en un próximo programa. Feliz. Nos faltó tema, Súper nos útil, faltó además, tema. la Así casa. que muchas gracias por Gracias tu a ustedes. participación y por todo lo que nos aporta. Don Alfredo Vicuña, Claudia Nogueira, nos vemos en 7 días más. Sigan debatiendo ahí en las redes sociales.